de verdad. Estamos de regreso y el tema del ISPOL, caso que también desde este medio de comunicación hemos seguido, hemos impulsado y vamos a seguir. Y vamos a seguir motivando a la Policía Nacional y a los analistas que no perdamos de vista. Están en juego, como ha dicho el propio señor presidente de la República, la ministra de Gobierno, hay que intentar recuperar. Eso está en riesgo y hay que hacer todo lo posible. Por eso hemos invitado ahora a la doctora María Laura Patiño, al señor general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, y al economista Fernando Mosquera. El economista trata los temas de seguridad social. Bueno, la Corte de Florida propone un acuerdo a Luis Álvarez a cambio de información. Mantener la confidencialidad es uno de los compromisos, sería. ¿Cómo llegar? ¿Cómo usar esto que en los Estados Unidos y en la Corte de la Florida se abre para que nos sirva, que la Fiscalía nuestra también funcione y que las autoridades del ISPOL tengan opciones? No sé si la Superintendencia de Compañías ahora se toma en serio y comienza también a ayudarnos a hacer un seguimiento. Sobre este tema queremos consultar a la doctora María Laura Patiño. Gracias por acompañarnos, María Laura. Hasta aquí, del seguimiento hecho al caso, ¿cómo miras el avance? ¿Hay avance o esto a veces como que se diluye, ¿no? Se vuelve medio Bauman. María Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, ingeniero Rueda. Qué gusto volverle a ver, Fernando, también. Gracias por la invitación y gracias por el esfuerzo de democracia, por continuar profundizando en el caso ISPOL, dada la importancia que esto tiene tanto para los perjudicados directamente del ISPOL, como en general, como hemos estado oyendo justamente en el segmento anterior, en relación con todo lo que se trata de inversiones de fondos de pensiones del Ecuador. Creo que es muy, muy importante ir caminando hacia adelante, como dice Francisco, en el tema ISPOL. Yo creo que sí hay algunas razones para pensar que el caso ha seguido caminando, aun cuando también vemos que existen restricciones de acción de las autoridades de control en relación a este caso, y también desde el punto de vista de acciones efectivas para la recuperación de los activos que están involucrados en estas polémicas y cuestionables operaciones. Entonces, partamos un poco de lo positivo. ¿Qué es lo positivo? La primera cosa, y esto creo que es justamente el día de ayer, he visto incluso una actitud de la nueva ministra de Finanzas, Alexandra Vela, en el sentido de que se tomarán acciones contundentes para apoyar los procesos de recuperación de estos activos. Yo espero que eso implique también un elemento de sanción a que los responsables vengan de donde vengan. Estamos hablando de responsables que vienen del sector público, que han sido funcionarios públicos, que han tenido poder político y que gracias a eso han podido presionar a las autoridades en los diferentes momentos del ISPOL para que se tomen decisiones que no necesariamente eran las más prudentes y que tampoco garantizaban la calidad de las inversiones, ni desde el punto de vista de seguridad, ni de rentabilidad, ni de liquidez. Y ese es el resultado que estamos viendo ahora desde el punto de vista de dónde van a sacar recursos para cubrir con las obligaciones. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con los avances de las investigaciones, por un lado, de la parte de la Fiscalía, y sobre todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que es muy interesante. Me apena mucho decirlo, pero como pasa en muchos de los casos, la justicia ecuatoriana siempre va rezagada, sea por falta de capacidad técnica, sea por problemas de voluntad política. Y creo que este tema es un tema bastante complejo técnicamente hablando y ha generado muchas olas y a la vez no se ha visto una actitud
tan decidida como se habría esperado, dado la importancia del caso, respecto a acciones que deberían haberse tomado incluso mucho más rápido al respecto. Pero desde el punto de vista de las investigaciones que están adelantando a los Estados Unidos, en estos últimos par de meses, podríamos decir, hemos visto algunos adelantos. ¿Aló? Sí, 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 sí. Francisco. Sí, lo de los Estados Unidos sí hay adelantos. ¿Eso se puede trasladar al Ecuador, María? No necesariamente, porque hay que tener presente que para este proceso, a más de que hay dos áreas diferentes que tienen que entenderse, la una es la sancionatoria, podríamos decir, que va a depender mucho de la actuación de las autoridades en materia penal. En el Ecuador, la Fiscalía; en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, que es el que veo que está actuando en este momento. La otra tiene que ver con los procesos civiles, administrativos, los administrativos de sanción a los responsables, podríamos decir, que serían secundarios en este caso, no digo que no sean importantes, y los de recuperación, que son los de tipo civil. Entonces, ahí es donde yo veo, hay que entender que esto tiene esta connotación. Primero, estamos hablando de más de 300 operaciones individuales, con mayor o menor complejidad, algunas que tienen que ver fundamentalmente con acciones internas en el Ecuador. Por ejemplo, cuando hablamos de estos fideicomisos fraudulentos o de estos casos vinculados de Coalgrán del Cor, que podríamos decir que son cambios más grandes, estamos hablando de acciones que deben tomarse en el Ecuador íntegramente, y ahí estamos hablando de acciones civiles y penales, pero deberían manejarse individualmente, porque yo diría que en este rango de 300 operaciones estamos hablando de múltiples delitos y múltiples incumplimientos. Entonces, no se puede tratar como un solo caso, todo, a menos que la Fiscalía considerara que estamos hablando de un tema de manejo criminal o algo por el estilo, pero estamos hablando incluso de diferentes participantes, de diferentes actores. Entonces, cada uno de esos casos probablemente tiene incluso responsables diferentes, por eso hablo de una tremenda complejidad. Por otra parte, y desde el punto de vista de la ISPOL, la importancia de la recuperación depende mucho, por un lado, de la información, de la precisión de la información que tengan, de qué tanto se haya adelantado. Desde que se comenzó a hablar de este tema ya en agosto del año 2020, se ha hablado mucho de la necesidad de contratar una auditoría forénsica donde se haga una investigación integral, completa, jurídica, financiera, contable, operativa, que sirva incluso de base para las mismas acciones penales, pero sobre todo para los procesos de recuperación, para determinar las estrategias de recuperación. Y ahí yo me sigo sintiendo frustrado, porque creo que quienes tenían que tomar... ¿Aló? No, no, yo decía, María Laura, antes de avanzar en esto, porque sí, la frustración viene por ahí también para los que estamos haciendo el seguimiento, porque en esa parte no hemos visto, aunque diría, da un aire, si bien las declaraciones de la ministra de Gobierno, que además presidirá el ISPA o nombrará a alguien que lo represente, el ISPOL, digamos, el presidente de la República dijo lo siguiente justamente al posesionar a la doctora Alejandra Bell. Estaremos vigilantes de las investigaciones que se realizan para recuperar los fondos robados de la seguridad social policial. El presidente, diríamos, no hablan otro idioma al que no se puede entender bien o alguna cosa de estas que ahora se usan, ¿no es cierto? El presidente a lo mejor sí habla otros idiomas, pero el español lo dijo clarito: fondos robados. Quiero saludar al señor ingeniero general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL. María Laura nos decía si hay una sensación de que algo más le faltó. ¿Hasta dónde avanzó usted? ¿Qué pasos está dando? Y como general de la República, de la policía, compañero jubilado además, compañero de los oficiales que están ahí, ¿cómo va a seguir en este seguimiento, general Rueda? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha. Buenos días, doctora María Laura Patiño, señor economista Fernando Mosquera. Buenos días a la audiencia. En efecto, el problema del ISPOL ha tenido una connotación institucional, nacional e internacional.
Y gracias a actores como ustedes, como los medios de prensa y a personas como las que hoy se han convocado tanto en este conversatorio como en el que presidió, y la acción de muchos profesionales, periodistas que valientemente, inclusive bajo situaciones de presión y de temor, han actuado con valentía que no se ha reconocido en las instituciones de control, valentía que debió haber sido puesta de manifiesto en la oportunidad del control, en la calidad del control y en las acciones que se debieron haber concretado en su tiempo, porque de haberse operado de esta forma no se hubiesen verificado los terribles problemas que tiene la seguridad social policial, y no solo la seguridad social policial. Hemos escuchado hace un momento la intervención de dos expertos, el ingeniero Ortiz y el ingeniero Vivanco, que al escucharles me parecía que en un primer momento estaba escuchando la misma historia del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Para ir a contestar a su pregunta, quiero decirle que las instituciones del Ecuador, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la Nación y obviamente el sistema de justicia tienen que desarrollar un esfuerzo importante, y nosotros tenemos que reconocer que se están dando pasos, pero tenemos igualmente como país tener una conciencia de la magnitud del fenómeno y del problema que representa este manejo arbitrario, y como lo ha dicho el señor presidente de la República, con todas las letras, es un robo descarado que ha estado disfrazado con tintes de delitos de cuello blanco, que ya será motivo de otra conversación. Sin embargo, creo que estas instituciones necesitan apoyo, y por eso es tan importante esta declaración tanto del ministro, de la nueva ministra de Gobierno, como del presidente de la República, obviamente haciéndose eco de las preocupaciones del alto mando institucional y de todos los miembros de la institución, así como de todos los afiliados, porque este es un problema que nos atañe a nosotros, pero estos fondos son tan importantes para el desarrollo del sistema productivo nacional, que deben ser entendidos y discutidos con el nivel que usted está desarrollando y con la profundidad y en este proceso longitudinal. Entonces, ese apoyo político implica recursos técnicos para la Fiscalía, para que se desarrollen efectivamente las auditorías forenses. ¿Usted había avanzado, general Rueda, en algo de la auditoría forense como ISPOL? El ISPOL tenía la necesidad, porque no termina de concretarse, general. Contratamos, yo firmé un documento con una empresa absolutamente reconocida, y les voy a decir, esto no tiene ninguna confidencialidad. El economista Ramiro Crespo, quien ha contratado con nosotros y está en un proceso de investigación profunda, y seguramente los hallazgos que nos dé su empresa, con la empresa que se contrató, vamos a tener respuestas. ¿Cómo? Habrán muchos otros recursos, pero se necesita hacer auditorías forenses. Obviamente al ISPOL, se necesita hacer auditorías forenses al Vale, a las casas de valores, a Valpacífico, Axival, a algunas empresas como Citadel, a la misma Bolsa de Valores de Guayaquil, a la Bolsa de Valores de Quito, al Banco Central del Ecuador. Hay muchas cosas que deben salir al descubierto, y para esto necesitamos voluntad política, necesitamos recursos económicos, financieros, que dadas las condiciones burocráticas en las que funcionarios, como en el caso que a mí me ha tocado lidiar en unos pocos meses, yo me vi realmente defraudado, frustrado, desbordado también, porque no hay los recursos institucionales, no hay la fortaleza institucional en el propio ISPOL, pero tampoco en los organismos de control.
organismos que reaccionan tarde o nunca, organismos que justifican cuando las cosas ya han pasado. Y este no es el caso, como le refiero, solamente del Instituto de Seguridad Social. Seguramente los otros fondos de inversión veo que tienen problemas, y ahí, desde luego, ya se están dando claras muestras en algunos exámenes, en algunas intervenciones que hace la propia superintendencia, las propias superintendencias, aunque tarde, pero ya dan una muestra de lo que efectivamente. Claro, ya están dando. Sucedió. Permítame, general, antes de avanzar, saludar al economista Fernando Mosquera. Fernando, bienvenido. Sí, la integralidad de la seguridad social, los fondos de inversiones entran al debate, y entran al debate no solo por las demostraciones del mal manejo, yo diría el fracaso de muchos, incluso instrumentos jurídicos que no permitieron mejorar el mercado, sino que han permitido que nos asalten. Y cuando digo nos asalten como sociedad, porque lo que le pasa al ISPOL nos pasa a todos los ecuatorianos. Lo que han hecho con varios de estos fondos de inversiones, estos fideicomisos en la seguridad social, en el IES, es tremendo también. Pero frente a esto, la doctora María Laura Patiño nos decía, hay que avanzar, y no veo. Ahora el señor general Rueda dice, sí, ya está contratada una auditoría, esperemos que avance más. ¿Qué espera usted? ¿Cómo visualiza usted que esto puede avanzar? Porque tenemos que avanzar. Fernando, bienvenido, buenos días. Francisco, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto conversar con María Laura Patiño, una abogada experta en derecho financiero, experta en mercado de valores, y también con el señor general Juan Carlos Rueda, quien tuvo que tomar la posta del general Villarroel, que inició el tema de esta inconformidad porque le daban minucias a las inversiones del ISPOL. Y yo quiero referirme y felicitar, me uno a lo que dijeron mis contertulios, a Radio Democracia, que le ha dado seguimiento y atención a este tema. Pero también hay que felicitar enormemente el trabajo que está haciendo el diario El Expreso. Y me refiero a sus publicaciones del 19 y 20 de este mes, es decir, de ayer y anteayer, en donde se demuestra claramente cuáles eran las autoridades que estaban en ese momento con la responsabilidad de controlar que esto no suceda. No solamente el director de inversiones, el director de riesgos, que uno de ellos ya está tomado preso y colabora con las investigaciones en los Estados Unidos, y adicionalmente el exgerente de operaciones de Decevale también está en la misma situación, y que con eso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está develando, porque ustedes recordarán, las transferencias más importantes se le hicieron por el Banco Central, sí. Y en el Banco Central se le dañó ese día muy coincidentalmente. Lo hicieron a mano. Lo hizo a mano, sí, de manera manual, y está en el diario El Expreso quién era el gerente general, quién era los responsables de ahí las transmisiones. Está, perdón, economista, ahí están. El diario El Expreso hace la mención, está de gerente Diego Martínez, el gerente general, Rodrigo Landeta, el subgerente general, Esteban Melo, el subgerente de servicios, Paulina Rendón, directora del sistema de pagos, Patricia Paredes, coordinadora del DCB. Y sí, ahí están los nombres, y están también los nombres del sector privado con el que han actuado. Esto. Entonces, estimados contertulios y señor periodista, un funcionario público es responsable por lo que hace, pero también es responsable por lo que deja de hacer. Y ahí que nos sorprende que la Fiscalía todavía no haya sindicado a los organismos de control de ese entonces, que tenían la responsabilidad de controlar al Decevale, que tenía solamente la autorización para desmaterializar y guardar papeles originados en el sistema ecuatoriano, y no mediante un estímulo de pago haber aceptado que haya un convenio entre Decevale y un
supuesto depósito centralizado en Panamá, que era también empresa del Mago Cherres, que era el custodio de esos papeles originados en los activos financieros del ISPOL. Entonces, yo creo que la justicia tiene que avanzar. La justicia ha sido muy bien utilizada políticamente por las autoridades ecuatorianas, no solamente por la doctora Alejandra Vela, actual ministra del Interior y de Gobierno, sino por la anterior ministra de Gobierno, María Paula Romo, sí, y adicionalmente las gestiones de ayuda que ha dado la embajada norteamericana para que esto se devele cómo sucedió, porque ha sido un golpe devastador para el mercado de valores ecuatoriano, que estaba proyectándose de manera adecuada para ser una alternativa del desarrollo ecuatoriano, y por lo tanto han quedado muy golpeadas las bolsas, ¿no?, de valores. Muy golpeados, y uno queda, perdón, Fernando, uno se queda, claro, no solo con el golpe a estas instituciones, sino con alguien estuvo interesado en estructurar jurídicamente cosas para aprovecharse y delinquir. Y en esto también el sector privado, aunque podríamos decir hay que diferenciar la Bolsa de Valores de Quito con la de Guayaquil y también algunas otras instituciones como las casas de valores. Creo que María Laura en otra conversación también nos decía, hay que tener cuidado con todo el mercado de valores, porque esa institucionalidad puede ayudarnos, como dice Fernando, a promover inversión, a que el mercado funcione. Pero los esfuerzos de gente como Mónica Villagómez y eso se ven frustrados por estas otras prácticas. María Laura, ¿cómo logramos entonces que esto que puede ser fortalecido salga fortalecido en virtud de que descubramos que las autoridades del sector público y los empresarios, entre comillas, privados, respondan y logremos recuperar los recursos? Ya nos dice el general Rueda, ya hay una auditoría que está en marcha, esperemos que no dure años, sino que dé respuestas. Ese es un primer paso, María Laura. El micrófono, María Laura, perdón. Ahí estamos, sí, sí, gracias. Disculpas. Creo que está muy bien que Fernando mencione el impacto que este caso del ISPOL ha tenido para el mercado de valores. Él habla de una devastación del mercado de valores que se estaba proyectando hacia el futuro, dice Fernando. Yo coincido que el mercado de valores está devastado, pero no creo que sea posible creer que con una institucionalidad tan frágil, fallas regulatorias profundas como se están viendo, una institucionalidad muy frágil donde hay problemas en la calidad de la supervisión, y le doy toda la razón al ingeniero Rueda respecto a los problemas de las propias autoridades de supervisión, tanto del mercado bancario como del mercado de valores que tienen que ver en este caso. No creo que sea posible construir sobre un castillo de naipes un mercado de valores profundo, un mercado de valores eficiente, un mercado de valores que le dé al Ecuador las posibilidades que le puede dar el manejo de recursos eficiente que se hace a través del mercado de valores de capitales. Entonces, creo que por punto de partida es reflexiones muy profundas que deben hacerse respecto a cómo está funcionando el mercado financiero en general y específicamente el mercado de valores. No hay nada que hacer con todo lo que se ha visto con la misma superintendencia de bancos ha dicho que tiene restricciones y limitaciones para imponer sanciones a las autoridades de la ISPOL, por ejemplo, pese a que la ley le da las atribuciones para hacer un monitoreo, una supervisión del fondo de los fondos de pensiones, incluyendo la ISPOL, incluyendo el IES, del que se estaba hablando en el segmento anterior. La super de bancos sostiene que la estructura legal e institucional actual le impide tomar medidas oportunas. Yo sí creo que hay problemas regulatorios y normativos importantes, pero no creo que son el eje del problema. Yo creo que sí ha habido un problema de voluntad,
ha habido un problema de intereses políticos que no es extraño en el proceso de los últimos 15 años, como se ha visto. Estamos viendo problemas en todos lados que van saliendo a la superficie. Yo digo, las alfombras se están levantando y no es extraño que esto esté pasando también en el caso del mercado de valores. Ahora, cuando analizamos qué se necesita para el tema de la ISPOL, es lamentable ver que en el caso de las operaciones internacionales donde los bonos han salido del país o se han hecho operaciones con bonos de deuda externa, es evidente que la posibilidad de recuperar de la ISPOL se encuentra fuera del Ecuador, y de los montos invertidos por la ISPOL, una buena parte, podríamos decir casi el 75%, creo, de los problemas que tiene, están vinculados a estas operaciones mucho más sofisticadas en el exterior. Entonces, vamos a depender sustancialmente de acciones internacionales, tanto desde el punto de vista de la propia justicia americana, que como hemos visto está actuando, como desde el punto de vista de acciones civiles que deben iniciarse en el exterior para la recuperación de esos activos, o en el peor de los escenarios, si no es posible recuperar, para que se realicen acciones de daños y perjuicios y se obtenga vía indemnizaciones económicas una reparación apropiada para la ISPOL. Ahí es donde a mí me preocupa, porque la iniciación de ese tipo de acciones civiles, que son las que le van a permitir a la ISPOL recuperar los recursos distraídos, depende sustancialmente de la construcción de un caso que se hace justamente a través de estas auditorías forensicas de las que hemos estado hablando largo tiempo. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, desde el punto de vista de reparación de daños morales, también se necesita actuación de las autoridades ecuatorianas, tanto las de supervisión como la fiscalía, como estamos viendo, y acciones eficientes, efectivas. A mí me preocuparía seriamente que después de un escándalo de esta envergadura tengamos un resultado parecido al que estamos viendo en algunos casos polémicos de la justicia ecuatoriana, donde se está declarando inocentes a personas que probablemente tendrían responsabilidades que no han sido apropiadamente evaluadas ni apropiadamente calificadas a nivel de los jueces. Con jueces. Entonces, de bolsillo. Eso sería sumamente serio. Sí, y eso sería sumamente serio desde el punto de vista de precedentes, porque si estamos hablando de la necesidad de construir, de fortalecer la base institucional del mercado de valores, del mercado financiero, si tenemos ese tipo de precedentes perversos, precedentes negativos, es poco probable que los inversionistas se sientan seguros de hacer inversiones. Si a la Policía Nacional ya han podido hacer una cosa como esa en el Ecuador. Entonces, creo que el tema de la ISPOL, y obviamente el caso del IES puede ser incluso mucho más grave conforme vayan saliendo las cosas, siempre lo he pensado. Creo que este caso de la ISPOL es crítico y es un caso que le va a probar al Ecuador y al resto del mundo si el Ecuador está realmente dispuesto a salir de esta, podríamos decir, de este desbarajuste institucional que genera tanta incertidumbre y que afecta a tantas personas. Entonces, creo que es crítico lo que se vea en los siguientes acciones pasos que se den. O sea, armar los casos internacionales también va a requerir, como ha dicho el general Rueda, recursos y además buscar ayudas internacionales, ¿no? Por suerte la embajada americana se comprometió desde el inicio en ayudar a que su justicia opere y nos dé una mano. El señor coronel Renato González, en un diálogo aquí en Radio Democracia, nos decía lo siguiente. ¿Qué rol jugó la anterior Asamblea Nacional, que inició también un supuesto proceso de fiscalización del tema ISPOL en enero, que le dieron asimismo tribuna a Jorge Cherres y otros actores, y nunca se emitió un informe? ¿Dónde está el rol del Depósito Centralizado de Valores, Liquidación y Compensación de Cebale, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, de las Superintendencia de Compañías, Valores Seguros, de la Superintendencia de Bancos de su momento? ¿Sabe qué? Ahora la doctora Ruda Regui nos ha hecho procesos de supervisión y estamos de acuerdo. Nos han dicho las verdades, que no hay código de buen gobierno, que no hay código de ética, que no debaten suficientemente los vocales, que los vocales no presentan... Pero después de que se han robado la plata. Correcto, o sea, yo cuánto hubiera agradecido que, por ejemplo, para la mal llamada Operación SWAT hubiera existido un debate suficiente, pero no. El Banco Central... Es impresentable que un banco central registre una operación de 327 millones de manera manual, pues. Ni en el Banco del Barrio, doctor Rocha, ni en el Banco del Barrio.
Ni en el Banco del Barrio y como dice la doctora Patiño, nada menos que a la Policía Nacional. Y es que eso yo le decía al anterior comandante general de la policía. Oiga, nosotros regresamos a ver por la seguridad a ustedes. Y cuando a ustedes les han robado, o sea, sí, hay muchas cosas. Señor general Rueda, ¿cómo fortalecemos desde su experiencia, desde el seguimiento que ha hecho, desde su ejercicio de ser general de la policía con sus compañeros? ¿Cómo ayudamos a que se cumpla lo que dice María Laura Patiño y Fernando Mosquera? ¿Cómo usted piensa trabajar, impulsar? ¿Qué más hacemos, general Rueda? Mire, yo coincido con lo que han afirmado la doctora María Laura Patiño y el economista Fernando Mosquera. Creo que las auditorías forenses, no solo al ISPOL, sino a todo este sistema del mercado de valores, tiene que desarrollarse. Y luego, contribuir con esa información y aunar los esfuerzos que está haciendo la justicia americana, el Departamento de Justicia Americana, la Corte del Distrito Sur de la Florida, el Departamento de Homeland Security, y determinar todas las relaciones que tienen importantes organizaciones financieras que intervinieron en estos procesos. Ahí está el propio Citibank, Natskunco, ahí está la Fist Corporation, está esta empresa de subcustodia que le pertenece al propio Cherres y que está domiciliada en la Florida y otras en Panamá. Hay que desarrollar nexos de cooperación fiscal con la República del Panamá, con la República de Costa Rica, donde tenemos evidencia de que se han hecho operaciones con recursos provenientes de la Seguridad Social de la Policía Nacional, y hay que desarrollar todo un esfuerzo para entender lo que ha pasado con el DECEVALE. El DECEVALE es uno de los organismos claves desde donde se han gestado toda una serie de transacciones irregulares sin el soporte jurídico, sin el soporte legal que corresponden para que entonces la justicia pueda desarrollar su papel. Pero es necesario entender, yo coincido también con el economista Mosquera, que dice que todavía la justicia está en deuda con nosotros, la fiscalía todavía no ha actuado en su tiempo, pero yo quiero pedirle a las autoridades, a través de este medio, a las autoridades del gobierno central, que fortalezcan a las instituciones como la Fiscalía. El doctor Navarrete, que es un Quijote en medio de esta lucha, con tantos poderes, se ve sobrepasado porque necesitamos estructura y estructura técnica. Se ha hablado hace pocos minutos que estos fondos en otros países, en otras latitudes, son administrados por verdaderas empresas especialistas. Y obviamente el afán que hemos puesto como miembros de esta institución, como miembros de la policía, como ex miembros de la dirección general, pero como afiliados, nos duele lo que está pasando y nos hemos involucrado en este tema. Un tema que obviamente requiere de conocimientos absolutamente técnicos y de capacidades instaladas que nos puedan llevar a la recuperación de los recursos, porque finalmente estos recursos son los que proveen seguridad social a un colectivo importante. Sí, y hay que hacer lo que dice María Laura, iniciar los procesos para intentar recuperar lo más que podamos. Se ve que en algunos casos va a haber pérdidas, pero lo más que podamos, y además meterlos a la cárcel a los que han hecho esto. Y definitivamente, y yo creo que ahí juega un papel importante la Contraloría General del Estado y los esfuerzos que desarrolle la propia institución con la contratación de empresas internacionales especializadas en la búsqueda, en la recuperación. En el seguimiento de estos recursos, ¿no? Civiles que podamos establecer en Panamá, en Costa Rica, en la Florida, en el estado de Delaware, en el estado de Nueva York. Usted entenderá que estos son ingentes recursos, pero aquí hay otra limitación. Cuando se quieren producir estas acciones
ahí funciona perfectamente los aparatos de control, inclusive hay malas disposiciones internas que limitan ese accionar. Porque la contratación de estas auditorías internacionales, tanto nacionales como internacionales, son ingentes recursos que obviamente le van a costar al ISPOL, pero yo creo que deben asumirse y debe tener el apoyo de todos los afiliados de esta institución y el apoyo de las instituciones de control y de las instituciones de justicia. Allá tenemos que avanzar. Al economista Mosquera le pediría entonces, digamos, como opción lo que dice el general Rueda de generar estas estructuras para ir en busca de, qué difícil será contratar una empresa que haga el seguimiento, el camino donde se ha ido el dinero. Con todo esto que ya el general Rueda dice, ¿no? Ya ubicamos Panamá, Costa Rica, la Florida, Delaware. ¿Usted encuentra que necesitaremos, y para terminar le preguntaría a María Laura eso, necesitamos una legislación especial, solo voluntad política? ¿Qué necesitamos, Fernando? Estimado Francisco y contertulios, panelistas y los que nos escuchan, tienen la amabilidad de escucharnos, yo quiero referirme a una parte importante que dijo la doctora María Laura Patiño. Si bien los 600 millones de dólares, casi 700 millones de dólares, es lo fuerte que está en el exterior bajo una figura de una empresa del propio señor Cherres como supuesto custodio de estos activos financieros del ISPOL, hay más de 200 millones originados en el propio sistema de valores ecuatoriano, en que la superintendencia de compañías de aquel momento permitió que realmente empresas quebradas como Ecuagran, como Delcorp, antiguamente también la emisión de obligaciones de ATU, salieran al mercado, sean autorizadas por las autoridades de ese momento para que hagan inversiones que ahora es muy difícil recuperar. Entonces, eso ya es nuestro ámbito, pero hay que confiar ahora en las reformas que contiene la Ley de Defensa de la Dolarización, en donde ya le da instrumentos a las superintendencias para poder poner sanciones a los administradores del BIES, del ISPOL, del ISPA en este tema de inversiones. Hay una reforma al artículo 271 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde se pueden poner sanciones al personal de los organismos de control y obviamente tienen sus responsabilidades penales. Entonces, creo yo que el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, como decía mi coronel Rueda hace un momento, de que necesita la Fiscalía el apoyo necesario porque no tiene personal, no puede cambiar un fiscal. Realmente esto tiene que cambiar con una probable pregunta del señor presidente de la República sobre esta independencia de la Fiscalía para que tenga recursos y posibilidades de poder actuar adecuadamente como Ministerio Público en defensa de los intereses de los ecuatorianos y en este caso de afiliados tanto al ISPA como al ISPOL o al Seguro General Obligatorio. Entonces creo yo que hay que conjugar esos esfuerzos para determinar las responsabilidades también del sector privado, en donde había parentela entre las casas de valores, entre Decevale, entre la Bolsa de Valores de Guayaquil, que efectivamente hicieron que incluso en los Estados Unidos puedan revisarse esos chats de cómo contestar respecto a la pregunta de la prensa sobre este escándalo. Efectivamente, era una delincuencia organizada y creo yo que a eso tiene que ir evolucionando las acciones tanto del Poder Ejecutivo y obviamente el Poder Legislativo que tiene que orientar a nuevas leyes de la seguridad social, tanto policial, militar y no se diga con lo que escuchamos anteriormente, la reforma general a la ley del Seguro General Obligatorio. María Laura, hay un superintendente de compañías ahora nombrado después de la señora Suad Mansur,
que es en la época esta del oscurantismo. Pero hay ahora uno, creo que se llama Héctor Anchunde, alguna cosa así, el superintendente. Existe, no, a veces dicen que es bueno que no se les conozca, otras veces dicen no, pero por lo menos háganos saber que existen. Esto tiene que pasar. ¿Podría jugar este superintendente que sí que hay un superintendente de compañías, hay una superintendenta de bancos? ¿Podrían jugar, María Laura, en este rol que incluso tu experiencia nos ha señalado? Hay que ir armando los procesos para, como dice Fernando, sean juzgados y se vea también la responsabilidad. Sí, está fuera la plata una parte, pero lo que ha pasado aquí también es importante, María Laura. Creo que es muy importante pensar en lo que acaba de decir el general Rueda respecto a las dificultades que han tenido para contratar los servicios profesionales que pueden ser caros para poder atender este tipo de casos, pero no han tenido dificultades para hacer las inversiones con las cuales se han distraído estos 900 millones de dólares. Entonces, es muy, muy preocupante esto. Yo creo que este es un tema que trata no solo del caso de la ISPOL, sino trata en general el manejo de casos de corrupción en el Ecuador. ¿Cuál es el mejor mecanismo de enterrar estos casos? Generar este tipo de fragmentación de responsabilidades de los funcionarios públicos y una especie de falta de coordinación, de descoordinación de estas instituciones para tomar acciones convenientes que generen los precedentes correctos, sancionando, mandando a la cárcel a quienes hayan incumplido estas normas y a la vez facilitando la recuperación de estos activos distraídos. ¿Qué es lo que se hace en el Perú? Yo siempre he admirado mucho la estructura institucional del Perú, más allá de los problemas políticos que puedan tener ahora. En el tema de corrupción están muy adelante, perdón un ratito. Sí, sí. Justo. Están muy adelante frente a lo que pasa en el resto del, perdón, muy adelante en relación con lo que pasa con otras institucionalidades. ¿Por qué? Porque crearon lo que se llama una Procuraduría Anticorrupción, que se encarga de coordinar a todas las instancias involucradas en estos casos, que generalmente estos casos de corrupción involucran, como varios, estamos viendo en este caso, múltiples autoridades. Y luego necesita una serie de actividades y actuaciones muy específicas, muy especializadas, justamente para ser efectivas en los resultados que se obtienen. ¿Cuál es el tema de fondo en este momento para el caso? Esta descoordinación, porque por un lado hay temas internos y hay temas internacionales y una investigación debe apuntar a los dos lados. Ese es un tema. El otro tema es, se le encarga de oído ayer que se le va a encargar a la Procuraduría General del Estado que se haga la contratación de abogados internacionales, como que esto fuera suficiente para conseguir un resultado. Estamos viendo algunos resultados más bien muy pobres de la misma Procuraduría General del Estado en los últimos casos en que han perdido juicios internacionales, pero sobre todo yo voy a poner un ejemplo clarísimo, que es el caso de Odebrecht. A mí todavía me sorprende cómo, no pasa nada, habiendo habido apertura, así es, habiendo habido apertura de Odebrecht para pagar indemnizaciones de daños y perjuicios a la mayor parte de los países que se vieron afectados, lo cual se hizo con países vecinos, incluyendo el Perú y los demás, resulta que nosotros no hemos podido cobrar un solo centavo, y eso sí es llamativo. Y más bien y tenemos un juicio para que la Procuraduría General del Estado. Así es. Entonces, a mí sí me preocupa esta, hasta cierto punto, el decir, es que le toca a la super de bancos, le toca a la super de compañías, o le toca a la Procuraduría General del Estado, o a la Fiscalía. Es el Estado. Así es. Entonces, quiere decir que debe tomarse algún tipo de acción. Era mucho más fácil. Voy a poner el caso del Banco Central, que Francisco lo conoces bien, y el único caso que se ha ganado a nivel internacional es el del Banco Continental. ¿Cuánto han recuperado? Justamente la Procuraduría, esa es otra historia. ¿Cómo se hizo? Porque hubo una coordinación muy estrecha. Claro, el Banco Central tenía una capacidad, y estamos hablando de hace más de 20 años, estamos hablando de otro Banco Central, y tuvo la capacidad de montar una coordinación adecuada con abogados nacionales e internacionales, unas actuaciones de los funcionarios internos, externos, auditorías,
etcétera, y eso permitió ganar el caso. Pero era una actuación muy coordinada. En este momento yo no veo eso. Yo veo que esta dislocación de responsabilidades hace que se vuelva sumamente ineficiente la posibilidad de tener resultados apropiados tanto en la recuperación como en la sanción. Yo en este momento me alegra muchísimo que la justicia americana esté entrando en estos procesos de acuerdos tanto con el señor Álvarez como con el señor Luzuriaga, el ex director financiero de la ISPOL, porque a través de estas colaboraciones es altamente probable que la justicia americana pueda profundizar mucho más en las responsabilidades del tema. Yo no veo que eso le vaya a ayudar a la ISPOL a su recuperación, pero al menos va a impedir que el caso se oculte. Ya, así es. Eso es sumamente positivo. Yo he visto en el artículo ese de Expreso, que se había planteado que se lo revise para el día de hoy, he visto que hay una especie de interpretación errónea respecto a lo que es el discovery, que es básicamente la forma como se prueban los casos en los Estados Unidos y el tipo de requisitos que se le ha puesto a los colaboradores desde el punto de vista de confidencialidad. Se entiende que eso es para facilitar las investigaciones durante un periodo transitorio. Sí, pero no queda confidencial todo. No, es esa parte la que no hay. Lo que se quiere es facilitar que se vaya adelante. Entonces, el discovery es básicamente, a diferencia de las etapas de pruebas aquí que se hacen a través del juez, allá es un intercambio entre las dos partes de información. Entonces, se tiene que facilitar la información del acusado con la información que va levantando para que al momento de llegar al juicio la persona se pueda defender apropiadamente. Entonces, aquí lo que se está diciendo, señor, usted está colaborando con nosotros, nos va a entregar esa información y mientras esté el proceso de investigación, esa información tiene restricciones de acceso a la información. Esto no es pero después se hace público, ¿no? Pero después, el momento que uno llegue a un juicio contra los responsables, porque se entendería que bajo esa colaboración no va a haber juicio ni contra Luzuriaga ni contra Álvarez. Parece que una reducción de penas podría ser. Claro, ellos van a tener un acuerdo. Ellos van a tener algún tipo de acuerdo y se va a dictar alguna sentencia que va a ser reducida, no va a haber juicio porque se están de alguna manera al hacerlo se están declarando culpables, pero esa información que ellos puede ser vital para el país. Y va a servir para algún juicio contra responsables que tengan, a las cuales los Estados Unidos les consideren lavado de dinero, otro tipo de delitos. Otros delitos no se conocen. Se me fue el tiempo. Pero eso no va a recuperarle a la ISPOL sus recursos. Y ahí hay que entrar en el otro camino, y lo que vale la pena tener en cuenta, María Laura, es este otro que tanto Fernando como el general Rueda nos han dicho, hay que ir en ese camino para la recuperación. Y esa preocupación que tiene la doctora María Laura Patiño es la que nos seguirá convocando, porque hay que hacerle el seguimiento, no podemos desmayar en esto, es parte integral del país. Quiero agradecer a la doctora María Laura Patiño, al señor ingeniero, el general Juan Carlos Rueda y al economista Fernando Mosquera por acompañarnos. Gracias por debatir y ponernos en conocimiento todo lo que está pasando. Estaremos en contacto, María Laura, señor general Rueda. Gracias, Francisco. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Gracias. Hasta luego. Gracias, un gusto. Han estado con nosotros la doctora María Laura Patiño, el general Juan Carlos Rueda y el economista Fernando Mosquera. Bueno, este es el aporte del día de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Hasta mañana, entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La propuesta de construir la estación de transferencia del Lauqui en Cumbayá por parte de la empresa privada es parte de